ejemplo, y que vean lo que marca, digamos, en el tiempo cuando no estamos de acuerdo en algunas ideas solo porque no son nuestras, por ejemplo. Después de aquella primera comisión normalizadora ya entre el periodo 2000 y 2002, y luego el siguiente comité ejecutivo, que fue liderado por el ingeniero Humberto Torres, que también fue presidente de la comisión de árbitros por muchos años anteriormente con su equipo de trabajo. Si ustedes recuerdan, ellos ya cuando estuvieron como comité ejecutivo trajeron aquella metodología alemana de el fútbol a la medida del niño. Sí. Y creo yo que podemos, los entrenadores o la gente del fútbol podemos debatir si esa es la mejor o no, o si hay otras metodologías que pueden ser mucho mejor que esa, la metodología del fútbol a la medida del niño. Pero él implementó esa metodología cuando no teníamos exacto, un marco metodológico para poder generar un proyecto a largo plazo. Pues como todo proceso aquí en nuestro fútbol, entre comillas, saliendo él, quien llega enseguida, que es Rodrigo Calvo, pues prácticamente hace a un lado todo ese proyecto del fútbol a la medida del niño. ¿Qué hubiese pasado? Estamos hablando que inició ese proyecto allá por el 2002, 2003, a estas alturas, 20 años después, si se hubiese mantenido esa metodología del fútbol a la medida del niño. Repito, posiblemente es debatible si hay mejores metodologías, si hay diferentes, pero yo puedo decir que el trabajar con un método es importante, porque un método te permite establecer objetivos. Exacto. La metodología en sí, actividades que sean coherentes a la metodología, luego la evaluación de ese proceso, reformularlo y repetir ya con las mejoras. Hacer ese ciclo por alrededor de 20 años, a estas alturas ya tuviésemos resultados, porque ¿qué es lo que ha pasado? Que en los siguientes 20 años o después de ese proceso ya no ha habido metodología que pueda haberse reflejado. Ojo, que lo tenía distribuido desde la federación a través de las diferentes ADFAS, lo que es ahora ADFAS. Implica que había un modelo de trabajo y desarrollo que ya no lo hemos visto en los siguientes años. Ese era el famoso plan de desarrollo del fútbol nacional. Luego viene la siguiente comité ejecutivo y dentro de esto está el tema que, si recuerdan, periodo entre 2007, que se vuelve a implantar una nueva comisión normalizadora y dentro de eso se establece el tema de las famosas ADFAS y que ellas tienen mayor representatividad a este momento cuando después del 2007, a estas alturas, ya más, alrededor de 15 años, uno revisa cuál ha sido el producto de las ADFAS y no ve resultados. No. Y contrariamente, antes había una metodología. Y entonces se critica mucho el tema de las ADFAS en el sentido de que tienen mayor representatividad y en términos de desarrollo de fútbol no hay resultados. Entonces, mayor representatividad y menor resultado. Exacto. ¿Por qué hago, digamos, este contexto que tenemos de una historia reciente? Exacto. Porque si volvemos a repetir lo mismo de que una normalizadora no le tomamos importancia a eso, volvemos a caer a otra normalizadora, cambia completamente la estructura, vamos a seguir navegando sin rumbo. Entonces, sí, ojalá dentro de lo que decía, que los perfiles sean idóneos. Y algo que creo yo que también no debemos dejar de poner el dedo en el renglón es que no pensemos que, y ese será el grave error, que la comisión o comité regularizador nos va a solucionar los problemas. Así como que un grupo de expertos y nos va a dar la luz de todo esto. Todos los actores del fútbol deben de tomar un rol y un papel protagónico en esta situación, porque pueden ser posiblemente no las personas que digamos que desde nuestra perspectiva sean las idóneas o no, porque ciertas situaciones que podemos tener como personas que al saber nombres es que esta persona me parece que sí, esta que no por esto. El tema es que todos los actores, por ejemplo, la primera, segunda, tercera ADFAS, los árbitros, entrenadores, jugadores, hagan un papel de activo dentro de la estructura y puedan tener voz y voto, sean escuchados y opinen y propongan. Y de igual forma muestren desacuerdo en situaciones que no van a ayudar para nada al fútbol, en el sentido de que sus intereses se vean afectados, por ejemplo. Claro. Eso va a ser importante, porque pensar que el comité de 5 personas o 7 que elijan, esos van a hacer magia para resolver los problemas del fútbol nuestro, tampoco, ¿verdad? Creo que la participación de todos va a ser importante. Y en el caso de nosotros que estamos atrás de un micrófono, pues obviamente tratar de hacer un análisis
generar una opinión, un debate lo más crítico posible, pero también buscar ser crítico propositivo, ¿verdad? Las posibles soluciones o perspectivas en relación a por qué se critica las situaciones en las cuales uno no está de acuerdo, para obviamente empezar a ver primeros resultados que serían un marco regulatorio de la estructura del fútbol que convenga, ¿verdad? Que empiece a generar desarrollo. Eso sería lo ideal. Y hemos tocado puntos importantes de no agilizar las cosas por la necesidad misma que tenemos de que vuelva el fútbol, sino que también sentar cabeza, ver los perfiles, como decía el profe Elmer. Hay ya algunos que se están nombrando, como es el caso, digamos, de la primera división, representante de Metapan y representante de Firpo, que son los que están presentes para poder tener los perfiles y estar en esta comisión. Pero hay puntos también importantes que hay que mencionar, que FIFA mencionaba de que entre 5 o 7 miembros podrían ser nacionales o pueden ser mismos foráneos que pueden estar dentro de esta comisión, que no podrán estar dentro de esta comisión personas que ya formaron parte de comités ejecutivos, específicamente en este periodo que finalizó el pasado 31 de julio, periodo 2018-2022, que son puntos que creo que todos estábamos esperando en cuanto a la resolución que podría dar FIFA. También se dio a conocer lo de la tercera división, no sé, señor productor, si también lo tendríamos, de los perfiles que tiene la tercera división, los representantes que son el señor Joel Avilés y el licenciado también Roberto Campos, que serían los que están. Pero en este sentido, esto acordémonos que es la mesa de trabajo que tienen los sectores, sí, y que ojalá que la dejen permanente, porque prácticamente pensar que el comité ejecutivo es el que debe de dirigir el fútbol completamente, en todo sentido, es volver a lo mismo que hemos tenido en los últimos 20, 25 años. Porque estamos hablando aquí de esa mesa de trabajo, que más allá que podamos estar de acuerdo o no, quienes representan a cada sector y todo lo demás, por ejemplo, el tema es que esta mesa de trabajo se supone, o entiendo, que va a defender los intereses de cada sector. Por ejemplo, los dos de primera, pues van a ir en representación en la primera división en relación a cómo se está manejando el fútbol, que no necesariamente estos dos miembros de primera, igual en segunda y tercera, ADFAs, entrenadores, jugadores que tienen personería jurídica, van a ser, número uno, delegados para tener voz y voto, y número dos es que van a ser directamente para un posible comité ejecutivo. Sí pueden ser vinculantes porque su función dentro del equipo, la estructura, tengan la credencial o acreditación para ser delegados y como consecuencia ser postulados, pero vuelvo al punto, esta mesa de trabajo deberían de hacerla permanente porque es como... Pero ¿cuál es la función principal de esta mesa de trabajo? Digamos, buscar soluciones a las problemáticas que están sucediendo en nuestro fútbol. Por ejemplo, ahora, perdón que lo interrumpa, profe, pero ahora hay otra cuestión, ¿no?, que tal vez no tenga nada que ver con esto, pero tiene que ver con las mesas y las problemáticas que todavía están en el aire. La famosa derogación de la ley esa del fútbol y que la federación de una vez por todas se inscriba o no se inscriba en la Ley Nacional de los Deportes, ¿eso también sería un problema o una condicionante para que podamos arreglar el contexto o todavía es un poco imprudente hablar de eso? Creo que eso debe ser el objetivo final, ¿verdad? El tema de cómo se va a, digamos, a resolver el marco regulatorio en términos de la ley, la nueva Ley General del Deporte y los estatutos FIFA. Pero obviamente está el punto de que entenderemos que de parte de representantes del gobierno a través del INDE han mostrado ya una posición en el sentido de facilitar las cosas para que los procesos se puedan completar en los tiempos y formas. Dentro de esto, respetando el estatuto de FIFA, entenderemos, ha mostrado muy buena disposición para facilitar todos estos procesos. Y hay que decirlo como yo lo entenderé, es que el papel o el candado que generó toda esta situación eran los miembros del comité ejecutivo anterior prácticamente, ¿verdad? Es mi interpretación de lo que yo veo. Ahora, porque ya no está... ¿Qué es lo único que ha cambiado a esta situación? Además de que se ha parado el fútbol, en relación a cómo estábamos antes y ahora. En términos normativos, todo se mantiene igual. Claro. La federación con sus estatutos, estatuto FIFA, la Ley General del Deporte, no ha cambiado absolutamente nada. Lo único que tenemos es, de parte de la federación, ya no está el comité ejecutivo, el que se supone que era el interlocutor entre INDES y FIFA, y ahora INDES dice, voy a facilitar los procesos.
tengo la disposición de que la gente del fútbol arregle la situación y nosotros vamos a ayudar. Prácticamente uno entiende de que las personas que estaban al frente de la federación eran los que generaban el impasse, cuestiones en relación a eso, ¿verdad? De ahí podremos tocar situaciones de forma y fondo que también están ahí dentro del paquete, pero eso, entonces ahora prácticamente entendemos que INDE dice, bueno, ahora voy a contar con la gente del fútbol que va a buscar gente que en teoría va a tener una representatividad diferente, con una nueva visión. Vamos a apoyarles de tal forma que se pueda hacer siempre bajo el marco normativo del Estatuto FIFA para darle pase a esta situación. Vamos a hacer una pausa. Al regresar también vamos a hablar de la postura que tuvieron el día de ayer los árbitros profesionales de nuestro país. Antes de eso, si se siente